donde en mi lugar, con sangre y dolor, el Hijo murió en soledad. Oh, sublime amor, ¿cómo comprender que Dios se entregó deseando tenerme con Él? Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tu
Nos encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Es uno de los capítulos más largos, 372 versículos. Pero solo vamos a hacer 10 esta mañana, si Dios nos permite. Versículo 32 al 42. Y nuestro título del mensaje de esta mañana es Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, la oportunidad que nos das de reunirnos aquí en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, de tu Hijo, Jesucristo. Te alabamos, Padre, porque tú eres Dios y eres nuestro Creador y eres nuestro Salvador. Y tú mereces ser alabado. Permítenos en esta mañana honrarnos ahora por medio de tu palabra, Señor. Después de que hemos alabado en cánticos, Señor, ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable por medio de tu Escritura en este pasaje tan difícil de tu palabra. Sé pues tú, Señor, el que toque corazones, el que hable a cada uno de nosotros de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te ponemos todas estas cosas en tus manos y rogamos por tu Espíritu Santo que nos dirija y enseñe en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Había el Señor instituido la cena del Señor. Hicimos hace 2 semanas. Y después hicimos el pasaje de Jesús anuncia la negación de Pedro. Y vemos ahí cómo ellos habían cantado un himno. Y el Señor dijo los que había que pasar, a Pedro específicamente, ¿verdad?, que lo había de negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y nos dice ahí que se dirigían al monte de los olivos, con rumbo al huerto de Getsemaní. Y los acontecimientos que ocurrieron en este huerto han resonado a través de los siglos. La agonía que experimentó el Señor Jesús esa terrible noche
y aquellos terribles acontecimientos del día siguiente, cuando habría de ser crucificado, son conocidos como la pasión de Cristo. Por supuesto que el impacto más importante de esa noche fue el resultado de la experiencia del Señor Jesús en aquel huerto de Getsemaní. Porque fue ahí en ese huerto donde el Señor selló total y finalmente el plan eterno de la deidad para pagar la pena por los pecados de la humanidad. La historia es una de las escenas más conmovedoras de toda la literatura de la palabra de Dios. Muchos comentaristas dicen esto. Versículo 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Alguien dijo también que Getsemaní no ha cambiado en estos últimos 2000 años y fracción. Sigue siendo el mismo. Está ubicado fuera de Jerusalén, en el huerto, en el monte de los olivos. Jesús habría cruzado el arroyo de Cedrón para llegar a este huerto de Getsemaní. El nombre de este huerto de Getsemaní significa prensa de aceitunas. No de olivas, porque olivo es el árbol, aceituna es el fruto. El lugar donde obviamente se hacía aceite de oliva, que conocemos muchos nosotros. Pero leí algo acerca de este arroyo de Cedrón que está ubicado entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. De acuerdo a algunos comentaristas como Josifas, uno de los historiadores de aquellos años, ¿verdad? No creyentes, es decir, seculares, que registraron acontecimientos de aquellos días. Él dice que el arroyo de Cedrón era usado como un tipo de drenaje, por decirlo así, porque es un arroyo natural, ¿verdad? Sabemos que no importaba de dónde venía usted a Jerusalén, tenía que subir, era una parte alta. Comenta Josifas que por aquel arroyo que servía para desperdicio, especialmente cuando se hacían los sacrificios, cantidades de animales eran sacrificados y tenían que deshacerse de la sangre de los animales. Así es que no era un lugar muy agradable, corría el agua ahí naturalmente cuando llovía, pero se usaba, y sabemos también que los judíos no podían tomar la sangre, ¿verdad? Ni comérsela, no mocía para ellos. Pero se usaba ese arroyo natural que está ubicado entre Jerusalén y el Monte de los Olivos, donde estaba el huerto de Getsemaní, para la sangre que corría del templo después de los sacrificios. Eso no lo encuentro en la Biblia, ese es un comentarista, viene de este historiador Josifas. Pero tiene que su sentido, de dónde, qué iban a hacer con tanto, después de que sacrificaban a los animales y la sangre, tenían que deshacerse de ella. Pero el Señor y sus discípulos tenían que cruzar ahí. Por cierto que eran solo 11 los que iban ya a este momento.
¿verdad? Y cruzaron ahí con rumbo a este monte de los olivos, a donde llegaban al huerto de Getsemaní. Y algo que quizás, no sé si decir irónico o más bien interesante, como vamos a ver, las horas que el Señor pasó en aquel huerto fueron algunos de los momentos más estresantes de su vida terrenal. Era como la presión aplicada bajo el gran peso de una prensa de aceitunas. Por cierto que el huerto de Getsemaní en el monte de los olivos era un lugar favorito del Señor Jesús para ir a orar. De hecho, la versión de estos eventos en Lucas nos dice de esta manera: y él fue, como era su costumbre, al monte de los olivos a orar. Lucas 22, 39. Así es que no debemos de sorprendernos de que el Señor fuera ahí para orar antes de esta prueba tan grande, la mayor que habría de pasar. Y luego en los versículos 33 al 35 vemos este intenso conflicto emocional que soportó el Señor Jesús. En el versículo 33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró como si fuese posible pasase de él aquella hora. Les decía que iban 11 de sus discípulos. Judas ya no estaba ahí. En el siguiente estudio vamos a ver que él aparece a la escena. Pero de aquellos 11 escogió a 3 de ellos para ir al huerto de Getsemaní, y a los otros 8 les pidió que esperaran afuera. Es muy difícil imaginar la presión emocional que el Señor experimentó en aquel Agar de Getsemaní, en aquel huerto de Getsemaní. Pero vamos a observar en el versículo 33 estos términos que se utilizan para describir este tormento emocional de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que estaba angustiado, triste. Él dijo en el versículo 34: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ya en el versículo 35 dice que cayó al suelo, es decir, se postró en el suelo como alguien que tambaleaba hacia el lugar de oración, y en tal angustia emocional que literalmente cayó al suelo. Esa es la descripción, el comentario que podemos hacer de esos versículos. Mateo 26, 36, donde nos da también este texto, nos dice Mateo que el Señor se postró sobre su rostro. También Marcos dice que se postró en tierra. Mateo usa la expresión de que se postró sobre su rostro, obviamente, como nos lo describe Marcos, en el suelo. Lo encuentran ustedes en Mateo 26, 39. Lucas nos da otros detalles también que no nos da Marcos. Por ejemplo, en Lucas 22, 43 nos dice Lucas que un ángel apareció del cielo para fortalecerlo.
Tan débil estaba, uno puede pensar que por aquella angustia que experimentaba. Luego, Lucas 22:44 también nos cuenta algo peculiar que no encuentra usted en ninguno de los otros dos evangelios. Dice, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Varios artículos hoy en día y revistas médicas han deducido que este texto Jesús sufría de una situación que se llama hoy en día médicamente dermatidrosis, descrita por algunos doctores como una rara condición médica que ocurre bajo un gran estrés emocional en que aquellos pequeños, diminutos glándulas capilares o venas o por donde uno suda puede romperse, mezclando así la sangre con el sudor. Era una angustia, un estrés tremendo. Comentaristas cuentan que nunca antes habían visto al Señor Jesús tan emocionalmente perturbado. Se habían enfrentado a tormentas en el mar, pero Él siempre aparecía sereno, tranquilo. Se había enfrentado a oposición demoníaca, a la tentación satánica, al interrogatorio de líderes religiosos de Jerusalén, y lo hacía con toda serenidad. Pero aquí, en este huerto, los discípulos habían de haber estado angustiados por cómo vieron a su Señor. Aquí el Señor se arrojaba al suelo, agonizando en oración, y algo terrible habría de suceder, que el Señor Jesús lo sabía. Y los discípulos, pienso yo, que estaban empezando a comprender también. Y luego, los versículos 35 al 40, es como que si hubiera dos reuniones de oración. Una de sus discípulos y otra del Señor Jesús. Y dice, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Primero, vemos ahí que les dice, quédense donde están y oren. Aquí está el primer grupo de oración. Y luego, él se va más allá, más adelante, a orar, pero solo, separado de sus discípulos. Una cosa interesante que podemos ver aquí, que en ningún momento el Señor Jesús le dice a sus discípulos que oraran por él. Les dijo que oraran. Como si estuviera en peligro de sucumbir a la tentación
y abandonar el propósito al que fue llamado, ni tampoco Jesús oró por sus discípulos a este momento. Más bien, 3 veces ordena que oren por sí mismos para que no caigan en tentación. Y vemos ahí que ellos no oraron y fracasaron en la hora de la prueba. El Señor Jesús sí lo hizo y Él perseveró. Amén. Se cree que el Señor Jesús oró aproximadamente 3 horas en su agonía, pero al final llegó hasta la tortura, la cruz, la muerte, la tumba y a última instancia a la resurrección y la ascensión y glorificación en el cielo. Comentaristas dicen que 3 horas porque a la primera hora regresó y le dijo: Pedro, Simón, no puedes orar siquiera por 1 hora. Ahí está 1 hora. Al menos sabemos que oró por 1 hora. No podemos decir exactamente cuánto tiempo duró, pero 3 veces lo hizo. O sea, es muy posible que orara por 3 horas o más. Él solo, con su Padre. Cuando yo miré esto, dije: yo nunca he orado tanto tiempo así. Y sus discípulos, por eso no podemos entender con ellos muchas veces. Nos quedamos dormidos, ¿no? Ya para cuando, bueno, yo no sé ustedes, pero yo en la noche ya para cuando menos pienso ya estoy roncando. Pero él oró 3 veces. Quizás podríamos decir 3 horas o más, no sé, pero bastante tiempo. La oración del Señor, quizás, ¿qué le estaba pidiendo al Padre? Vimos lo que dijo, ¿verdad? ¿O qué es lo que estaba tratando de hacer el Señor? ¿Cambiar la opinión del Padre? Pero aquí estaba en juego el destino de la humanidad. Otra pregunta que se puede hacer: ¿habría un peligro real de que el Señor Jesús cambiara de opinión? La respuesta es: por supuesto que no, yo no lo creo. El plan de redención estaba determinado desde la eternidad pasada. Y Jesús, como la segunda persona de la deidad, es seguro que él sabía que estaba escrito en piedra, es decir, que estaba ya puesto, que no se podía cambiar. Pero esta es una de las interacciones misteriosas e incomprensibles entre la divinidad de Jesús y de su humanidad que nunca comprendemos por completo en esta vida. Sería un mentiroso si yo pudiera entender esto. Es más, lo explico lo mejor que puedo, pero me falta mucho. En su deidad, Jesús como Dios, Él conocía la voluntad del Padre y nunca hubo ninguna duda que haría la voluntad de su Padre. Sin embargo, siendo 100% Dios, siendo 100% hombre, en su humanidad, Jesús se estremeció al pensar lo que estaba por venir. Es por eso que estaba tan angustiado y oraba y pedía al Padre como hombre, como humano. Pero él sabía como Dios que la voluntad del Padre se habría de hacer. Esto estaba escrito desde el principio y él lo sabía porque Jesús es Dios. Pero también lidiaba con esta humanidad
Él habría de dejar su deidad en el cielo, su posición como Dios, para venir a este mundo y convertirse en hombre para así pagar por el pecado de la humanidad, algo que nosotros no podríamos hacer. Entonces les decía que hay algo misterioso, algo que yo creo que nunca vamos a poder entender completamente, ¿verdad? Porque existe tal cosa, ¿verdad? Lo que Dios ha establecido, pero también hay la responsabilidad humana. Él sabía cuántos de nosotros habríamos de venir a Él, a sus pies y ser salvos. Pero nosotros teníamos la responsabilidad de responder a su llamado. Cuando Dios habla por medio de su Espíritu y el Espíritu que habla también por medio de su palabra y nos toca y nos da convicción y nos lleva a los pies del Señor. Existe tal cosa que estaba ya escogido usted. Pero usted tenía que responder a ese llamado. El Señor Jesús lo explica a un sacerdote, a uno de los grandes de aquellos tiempos que deberían de saber todas estas cosas. Cuando Él le dijo a Nicodemo, para entrar al reino de los cielos es necesario volver a nacer. Y aquel sacerdote, aquel hombre estudiado, le dijo, ¿cómo es posible eso? Y el Señor le explicó, ¿verdad? Él hizo hasta una pregunta muy tonta, Nicodemo, como quizás muchos de nosotros sabíamos, es imposible volver de regreso al vientre de mi madre para volver a nacer. Y yo siempre hago esa broma, algunos de nosotros que estamos machonchitos, sería pobre mamá. Pero Jesús le dijo que de espíritu hay un nuevo nacimiento cuando una persona viene a los pies de Cristo y lo recibe como su Salvador. Ese es el nacimiento espiritual, el más importante. Ahí es donde está su decisión, dónde pasará su eternidad. Y mucha gente puede oírlo, mucha gente le puede gustar, pero no aceptarlo. Y Dios sabe quiénes lo habrían de recibir y quiénes no. He comentado de Judas que me asombra la paciencia y la benignidad. Por eso el apóstol Pablo dijo, es la bondad de Dios lo que me acerca a Él. Porque Judas andaba con ellos, con los 12. El Señor sabía que Judas lo habría de traicionar y nunca dijo nada. Yo hubiera dicho, tú Judas traidor, vete de aquí, sácate de aquí. No, como decimos algunos mexicanos. Sáquense, decimos. No. Pero sabe que me habla del amor y de la paciencia de Dios. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. El Señor sabía que uno de sus propios discípulos lo traicionaría con un beso por 30 piezas de plata. Sabía que uno de sus discípulos lo negaría 3 veces, como hablamos Pedro. Y sabía que unas manos ásperas lo agarrarían y le atarían los brazos a la espalda. El Señor Jesús sabía que sería juzgado ante un tribunal irregular, es decir, falso, y habría de ser juzgado injustamente por aquellos hombres malvados, ambiciosos, que afirmaban falsamente actuar en el nombre de Dios. El Señor sabía que lo golpearían y lo escupirían
que le arrancarían la barba de la cara. Sabía que una corona de espinas largas y duras serían clavadas en su cabeza. Sabía que los soldados romanos se burlarían de él y lo habrían de torturar. Imagínense el saber todas estas cosas, la anticipación de todos estos eventos ahí en el huerto de Getsemaní, ahí en esa prensa de aceitunas, donde los judíos sacaban su aceite de olivo. Qué contraste. El Señor, sabiendo todo eso, como hombre, oraba al Padre que si fuera posible que esto no sucediera. Pero él sabía que tenía que pasar. Y él dijo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No mi voluntad, sino tu voluntad. Su espalda habría de ser desgarrada, flagelada por los romanos. Un látigo con varias tiras o hebras, no sé cómo decirlo. Había quizás piedras o pedazos de metal y huesos, que estaba diseñado no solo para magullar el tejido, sino para abrir y desgarrar la piel. Él sabía todo esto. Lucas dice que sudaba gotas de sangre. Yo creo que en siglos anteriores no se podía entender totalmente esto, pero hoy con la tecnología y sabemos que esto es posible. Y tiene hasta su nombre, esta situación médica. Él sabía también que le clavarían aquellos clavos en sus manos y en sus pies y que una lanza también le atravesaría el costado. Y no es de extrañar que como hombre en su humanidad, él pudiera decir lo que dice el versículo 36, Abba, Padre, que significa papá. Yo no sé, algunos de ustedes, yo no sé si le llamaban a su padre papi. Yo no, yo le llamaba papá. Pero ese es un gesto de cariño, ¿verdad? Abba, Padre es lo que quiere decir. Yo creo que muchos de nosotros, ninguno de nosotros, no conozco yo ninguno que haya dicho a su padre, Padre. No, yo creo que le decíamos, ¿verdad?, con cariño, con respeto. Pero él dijo ahí, Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa. Wow. Y de nuevo, permítame repetir una vez más, en su divinidad, Jesús, como en su deidad, Él cierto parte, ¿verdad? La segunda persona de la deidad del Padre. Él sabía que ese era el plan. Él sabía que no había otra manera de lograr la redención de los pecadores como usted y yo. Y sin embargo, en su humanidad pide que le quite esa copa. Pide al Padre. ¿Podríamos culparlo? Por supuesto que no, ¿verdad? Y no podemos extrañarnos de que Jesús estuviera bajo tanta angustia emocional, como lo describe Marcos, Mateo y Lucas en aquel huerto de los olivos.
Él sabía todo lo que había de suceder. No se podía cambiar nada. Pero como humano, tembló ante la terrible copa que había de soportar. Ahora bien, uno preguntaría, ¿por qué se refirió el Señor Jesús a sus sufrimientos como esta copa? El término de esta copa se encuentra en varias veces en el Antiguo Testamento y se refiere especialmente a la ira de Dios. Puede leer usted Salmo 75, versículos 6 al 10, Isaías 51, 17, Jeremías 25 de los versículos 15 al 20 y Apocalipsis capítulo 14 de los versículos 9 al 11 nos habla de esta copa mencionada no solo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, la copa de ira. La copa que nuestro Señor más temía era la copa de la ira de Dios derramada sobre el pecado. Los sufrimientos físicos en las horas previas a la cruz y la mayor parte de lo que sucedió en la cruz fueron solo un anticipo del peor sufrimiento que el Señor Jesús enfrentaría. Yo me imagino que estos sufrimientos han de haber sido aterradores en sí mismos al pensar en esto. Pero Jesús, quien cumplió la ley de Dios a la perfección y quien nunca pecó ni una sola vez, fue a la cruz para pagar por sus pecados y los míos, por nuestros pecados. Un Dios perfecto e infinitamente santo no puede simplemente pasar por alto el pecado y decir, oh, todo está bien. Y decir a la humanidad, oh, todo está bien, vengan todos y estén conmigo por el resto de la eternidad. Alguien tendría que pagar lo que yo y usted no podemos. Por eso es que la salvación viene por fe. Vivimos un periodo de gracia. Estos años que vivimos es en la gracia de Dios. Pero no todo el tiempo va a ser así. Llegará el día en que Dios tendrá que juzgar porque ha dado oportunidad tras oportunidad a cada uno de nosotros. La Biblia enseña que el pecado debe ser juzgado y lo más horrible que sucedió cuando Jesús murió en la cruz fue cuando todos nuestros pecados fueron colocados sobre el Señor. Y Dios el Padre derramó toda su ira sobre Jesús por nuestro pecado. Era lo que estaba pagando. Esa angustia, sabía lo que había de suceder y esto lo estremecía y lo hacía sudar, que caía hasta el suelo y se postraba delante de Dios y pedía, si es posible que pase esta copa, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Sabía la responsabilidad, sabía lo que estaba haciendo. Y más adelante veremos que es por el gozo puesto delante de la cruz. Alguien dijo que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, el grito más triste fue, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí mismo en la cruz, Dios, el Padre, fue separado de Dios Hijo por primera vez en todo el tiempo y en toda la eternidad.
En ese momento, el Padre derramó la medida completa de su ira infinita contra nuestro pecado y lo derramó sobre su Hijo, el Hijo de Dios perfecto, santo, justo, bueno, puro e inocente. A ese momento, Jesús llevó en su lugar y en mi lugar todo nuestro pecado y todo el juicio justo que nos correspondía a nosotros fue puesto o derramado sobre él. Pero el apóstol Pedro, el que lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo en aquella noche, no mucho tiempo antes, más adelante él dice esto en 1 Pedro 3:8. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y dice el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por una sola vez, un solo sacrificio. Recuerdan que eran los tiempos de las Pascuas y cada año venían a hacer sacrificios por sus pecados. Y Jesús habría de convertirse en ese sacrificio, en ese sangre derramada como acostumbraban el día de la Pascua en Jerusalén. Juan el Bautista fue el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta? Usa cosas metafóricas, es decir, simbólicas, como un animal, como un hombre, como en espíritu, ¿verdad? El sacrificio, para mostrarnos la diferencia de lo antiguo y de lo nuevo. El Señor Jesús Él dijo que este es un nuevo pacto, su sangre derramada por nosotros. Y Él dice que cuando tomemos la comunión la hagamos en memoria de Él. Y Pedro había dicho esto. Dijo después, como les comentaba, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pablo lo expresó de esta manera. El apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única manera de ser justo delante de Dios es por medio de Jesucristo. Es más, Él dijo: nadie va al Padre. Dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No hay otra manera. No hay muchas escaleras, no hay otros caminos para llegar al cielo. Hay uno solo y se llama Jesucristo. Oye las palabras como justo, justificación, ¿verdad? Lo que nos justifica delante de Dios es el sacrificio de su propio Hijo por nuestros pecados. ¿Sabe que para aquel que cree en Jesucristo, su abogado delante del Padre es Jesús? No hay otro, no hay un ángel, una mujer, no hay nada más que Él. Es el único intercesor entre el Padre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo.
Es el único, no hay otra manera. Esto es bíblico. Pero aquí, de nuevo nuestro texto, esta terrible copa que Jesús, el Señor Jesús como humano, más temía, la copa de la ira de Dios sobre él. Y al mirar hacia adelante, es decir, cuando pensaba lo que habría de suceder, él sabía, lo hizo temblar y lo hizo sudar gotas de sangre. Y sin embargo, vemos lo que dice la siguiente declaración en el versículo 36. Jesús dice al Padre: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y en el versículo 39 dice que Jesús regresó orando las mismas palabras que antes. Mateo y Lucas dicen que Jesús oró 3 veces distintas para que Dios apartara de él esta copa si fuese posible. Pero cada vez que oraba decía: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por terrible que fuera el sufrimiento y la copa de ira de Dios, Señor Jesús no dudó en llevar a cabo el plan de la redención formado en la eternidad pasada por la deidad, es decir, por Dios. Eso estaba ya fijado por Dios desde el pasado. Esto tenía que suceder. Esa era la voluntad del Padre y el Señor Jesús lo iba a hacer. Por último, veamos estos versículos 44 y 42, donde el Señor Jesús lleva a cabo este plan de redención. Versículo 41 dice: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Les decía que era el único que no estaba ahí con ellos, Judas. Pero observe cómo dice: todavía están dormidos, descansando. Como si dijera que, muchachos, ya es suficiente, ya han descansado bastante. La hora de levantarse ha llegado. Así es que abróchense los cinturones, pónganse sus mantos, estén listos. Y vemos que el resultado final nunca estuvo en duda. En ese huerto, en algún lugar, en la intercesión de la humanidad de Jesús y su divinidad, cesaron las preguntas. Se detuvo el presentimiento. Y el Señor Jesús abandona el lugar de oración y no espera a que vinieran aquellos soldados a capturarlo, que eran dirigidos por Judas. Más bien, el Señor Jesús heroicamente salió a su encuentro, estaba listo ya. Durante unas horas, él estaba en Getsemaní. Alguien dijo, lo puso de esta manera, en esa batalla cósmica en su alma. Y luego, de repente, se da la vuelta con lo que ahora parece ser su anticipación. Estaba listo. Algo muy interesante aquí. Hebreos capítulo 12 nos dice en el versículo 1, el escritor de Hebreos dice así: sabiendo que tenemos una multitud tan grande de santos del cielo que nos rodea y nos observa, debemos dejar a un lado nuestros pesos
o el peso de nuestros pecados, perdón, que nos asedian y correr con paciencia la carrera que se nos pone delante de nosotros. El versículo 2 dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y luego que dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque él sabía, lo hizo con gusto, una vez que estaba listo, y fue a la cruz, él sabía los que habíamos de venir más adelante. Ese era su gozo. En algún momento, durante esas 3 horas en el huerto de Getsemaní, ir a la cruz pasó de ser una amenaza a ser un gozo para el Señor Jesús. De alguna manera, en algún momento en el huerto, el Señor se llenó de gozo. Morir por nosotros, eso es. Pablo también nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11, y cuando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Observa esto. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día todo el mundo confesará que Jesús es Dios. Crea o no crea. Y ahí dice, arriba los que están en la tierra, sobre la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Sabe que un día todo el mundo será juzgado. Y todos dirán, tendrán unos forzados, dirán, oh, era cierto. Y unos dirán, finalmente, mi Señor. Pablo nos dijo que la paga del pecado es la muerte. Estas palabras tienen un significado, parece tener un significado más profundo y personal en la cruz. Cuando el Señor estaba en Getsemaní orando por todo esto. Creo que nunca entenderemos completamente esas angustias emocionales que Jesús soportó aquella noche en Getsemaní, ni el dolor físico que sufrió a través de todos los tormentos de esa pasión de Cristo en la cruz, ni las agonías espirituales que experimentó cuando el Padre derramó toda su ira por nuestro pecado sobre el Señor, pero sí podemos hacer un par de cosas. En primer lugar, lo que nosotros podemos como hombres, como seres humanos, es hacer lo que el Señor Jesús hizo en el huerto de Getsemaní, es decir, rendirnos a Dios el Padre, como tú quieras, no mi voluntad, sino la tuya. Si usted está viviendo su vida apartada de Dios, ¿por qué no se arrepiente y vuelva a Dios y acepte a su Hijo Jesucristo como su Salvador? Por eso vino Él, por eso murió, se entregó a la voluntad de su Padre. Lo haría usted si no lo conoce todavía personalmente. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer?
es inclinar la cabeza en humilde agradecimiento por un Dios tan sabio y maravilloso. Y un Salvador así. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted adoró a Dios con amor y compasión, en espíritu y en verdad? ¿Por qué no hacerlo hoy? Sabiendo que el Señor Jesús ha sufrido por nosotros. Y quizás usted está diciendo que quizás usted ha sufrido por Dios. El reto está para nosotros que pusiéramos a un lado nuestros sufrimientos a lo que Él sufrió. Y no hay comparación. ¿Está usted experimentando algún tipo de sufrimiento emocional, mental o físico? Y permítame decirle, yo no quiero denigrar o sobajar ninguno de estos sufrimientos que atravesamos en esta vida, pero en realidad, ¿qué sufrimiento que podamos pasar se va a acercar alguna vez a los sufrimientos de nuestro Señor? Yo creo que no hay ninguno en comparación, ¿verdad? Y todos sufrimos. No hay ninguno que pueda decir que no. Algún tiempo en nuestras vidas pasará. Y lo mejor que podemos hacer en nuestro sufrimiento es acercarnos a tener comunión con Cristo y su sufrimiento. Pablo dice que renunció a toda su alta posición en la fe judía para poder ganar a Cristo. Pablo era un hombre religioso. Yo no me canso de decir que de hueso colorado, como decimos allá, pero esa es religión. Y él dijo que dejó todo esto para ganar a Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y mira lo que dice enseguida, y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo sufrió por su fe en Cristo Jesús. Fue latigado, fue perseguido, fue apedrado, naufragó, sufrió. Pero él, su deseo era de llegar a conocerle de una manera más íntima, más cercana. Por último, para cerrar, nos recuerda todo esto el poder de la oración, ¿verdad? En nuestro texto, la oración del Señor no libró a Jesús del sufrimiento, pero sí lo liberó a él a través de su sufrimiento. ¿Me entiende? Dios promete que nunca lo dejará y lo desamparará, que siempre estará con usted hasta el fin. Aleluya. Y muy seguido nosotros oramos que Dios nos saque de la adversidad, en lugar que pedirle a Dios, Señor, ayúdame, llévame por medio de este sufrimiento y de esta adversidad. La oración es una de las principales provisiones que Dios nos da para que nosotros podamos resistir y perseverar. Y por último, orar para que no entremos en tentación. Poderosa la oración. Ahí lo demostró Jesús. Dios no le quitó la prueba que había de pasar, pero lo fortaleció y lo liberó. Por eso después Él dijo, basta, levántense. Y por el gozo puesto delante, porque Él sabía,
fue a la cruz. Quiero que se quede con eso en mente, que lo hizo por usted, personalmente, para que usted y yo pudiéramos vivir eternamente. Padre, te damos gracias. Gracias por esta mañana, por este texto bíblico que nos has dado, Señor, de este huerto de Getsemaní, donde, Señor, tú habrías de pasar esta prueba tan dura y finalmente hacer la voluntad de tu Padre. Gracias te damos por ese sacrificio tan grande que has hecho por nosotros. Que nos ayudes a comprender y a entender y a perseverar también en los tiempos difíciles. Que nuestra fe continúe creciendo y, Señor, que nos acerquemos a ti. Padre, yo oro por aquellos que aún no han venido a ti, Señor, que no se dilate porque no sabemos el día de mañana. Y sabemos, esto sí sabemos, que un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Él es Dios, para honra y gloria de nuestro Padre. Te damos gracias ahora en el nombre de Cristo Jesús.